INELAB, con una filosofía de calidad total y empleando tecnología de vanguardia, elabora equipos eléctricos industriales que cumplen y superan las normas nacionales y extranjeras más estrictas del mercado. INELAB, empresa líder en la calidad de servicios eléctricos, agradece su preferencia y lo felicita por la adquisición de su nuevo equipo, el cual, además de ser el medio más confiable para la corrección del factor de potencia o eliminación de armónicas de su instalación eléctrica, le ayudará a obtener grandes ahorros. Siempre transporte el banco en posición vertical. Los equipos automáticos son provistos de fábrica con una tarima de madera anclada al equipo por medio de tornillos con tuercas, de tal modo que las uñas de un montacargas pueden entrar en la tarima. Esta operación también puede realizarse por medio de un patín hidráulico. Si usted cuenta con una grúa, el equipo posee orejas de izaje para facilitar su transportación y colocación. Antes de instalar su equipo, tome en cuenta las siguientes condiciones para una mayor seguridad tanto del personal como del equipo. Esta instalación debe realizarse por técnicos, ingenieros electricistas o personal altamente capacitado. Si va a trabajar en una industria con zonas peligrosas, asegúrese de conocer sus propias normas de seguridad internas antes de iniciar sus trabajos. También es conveniente restringir el área del equipo que será energizado y verifique que haya un extinguidor cercano. Deshágase de relojes, anillos, cadenas y otros objetos metálicos que porte. Reúna toda su herramienta y equipo de protección personal adecuados como son ropa de algodón y de manga larga, bata, botas con suelas dieléctricas, casco de plástico, lentes de protección y guantes. Nunca instale un equipo que haya sido maltratado durante el transporte, hasta que haya verificado su integridad en cada uno de sus componentes operativos. Esté preparado para desconectar de inmediato su equipo en caso de presentarse alguna anomalía en su operación. En caso de ser necesario tomar alguna medición o realizar alguna inspección, deberá tomar las precauciones necesarias para realizar esta labor. Tenga a la mano los teléfonos de emergencia cercanos o los números de extensión donde pueda pedir ayuda en caso de ser necesario. Aterrice adecuadamente su equipo y por ningún motivo trabaje bajo la lluvia o tormentas eléctricas. Durante la puesta en marcha y operación del equipo, recomendamos verificar todos los puntos de conexión de la instalación del equipo. Recuerde que al energizar por primera vez su equipo, este deberá estar perfectamente cerrado. En el gabinete metálico de su nuevo equipo podrá distinguir el relevador de factor de potencia Beluk, de fabricación alemana con gran prestigio internacional. Este dispositivo tiene la función principal de calcular dicho factor y conectar automáticamente los pasos necesarios para llegar al factor de potencia del valor preseleccionado. En el interior de su banco encontrará el instructivo general y el diagrama de conexiones. Dentro de esta caja metálica encontrará un lote de refacciones que consiste en un fusible de potencia y una celda capacitiva por cada capacidad utilizada en su equipo, que podrá utilizar para reemplazar aquella que haya agotado su vida útil. Asimismo, le obsequiamos un dispositivo especial para extraer los fusibles de potencia y facilitar su intercambio. No olvide almacenar siempre sus refacciones en el compartimento diseñado especialmente para esta función. En el interior del gabinete encontrará el transformador de corriente de núcleo abierto que será colocado en la red eléctrica de su instalación y conectado al circuito de control del banco, tal como lo explicaremos más tarde. Siguiendo con la identificación de los componentes, encontramos los extractores de aire caliente, el interruptor termomagnético, un apartarrayos en óxido de zinc, los fusibles de potencia para cada grupo de capacitores, los contactores, las celdas capacitivas, el transformador de control y una tablilla de terminales para conexiones de control. En el caso de haber adquirido un filtro de armónicas, su equipo además incluirá un reactor. El reactor de núcleo de hierro se conecta en serie y con cada grupo de celdas capacitivas. Cada uno de los elementos anteriormente mencionados
tienen una función importante y específica para la correcta operación de su equipo, por lo cual le invitamos a vigilar el buen estado y funcionamiento de todos y cada uno de ellos. La base del gabinete cuenta con orificios, 2 al frente y 2 en la parte posterior para su anclaje. Para ubicarlos, retire la tapa de plástico que los cubre y utilice pernos de anclaje de 3/8 de pulgada. Una vez colocado el banco en su lugar definitivo, asegúrese que la palanca del interruptor termomagnético se encuentra en la posición de desconectado off. Es importante que aterrice adecuadamente su equipo. Para esto, utilice la zapata colocada a un lado del interruptor. Una buena conexión a tierra es garantía de seguridad para equipos y usuarios. También le sugerimos reapretar todas las conexiones de acuerdo a las tablas que se indican en el paso 4.2 de su instructivo impreso de instalación, operación y mantenimiento. En el punto seleccionado para tomar la alimentación y realizar la conexión eléctrica del banco, verifique e identifique la correcta secuencia de fases de los cables de alimentación con la ayuda de un identificador de secuencia. Si su instalación ya cuenta con identificación de fases y se tiene la seguridad que es la correcta, apóyese en esa información para realizar sus conexiones. Realice la instalación y conexión de los cables de acometida, asegurándose que la alimentación al interruptor termomagnético del banco tenga un suministro con secuencia de fases positiva, es decir, ABC 123 RST. Esto dependerá del tipo de nomenclatura que utilice en su instalación. Seleccione el punto donde será instalado el transformador de corriente de núcleo abierto. Para realizar el montaje, primero deberá desenergizar completamente su sistema eléctrico, ya que en ningún momento y por ningún motivo el transformador de corriente puede manejarse con sus terminales del secundario abiertas y una corriente circulando por su primario. El transformador de corriente deberá instalarse entre la fuente de alimentación y el punto de conexión de donde se alimentó al banco de capacitores, es decir, en donde proviene la corriente eléctrica. La fase correcta es la que corresponde a la que alimenta a la fase A del sistema eléctrico. Gráficamente y con la ayuda del diagrama eléctrico de su equipo, observe el punto correcto y la fase donde deberá usted colocar el transformador de corriente. Es necesario también vigilar la correcta posición del transformador de corriente de acuerdo a su polaridad. La marca P1 deberá orientarse hacia la fuente de alimentación. La ubicación y conexiones del transformador de corriente son muy importantes para la correcta operación de su banco, ya que el instalar el transformador de corriente en una fase distinta a la fase A o con polaridad incorrecta provocará un mal funcionamiento del equipo. Para realizar dicha conexión con seguridad, ponga en cortocircuito la tablilla diseñada para ese fin. Retire de la tablilla de cortocircuito el seguro color amarillo de la terminal K y deslice la palanca color naranja hacia arriba. Entonces, conecte las terminales S1 y S2 del transformador de corriente a las terminales K y L de la tablilla. Para conectar los cables de la tablilla de conexiones, ubique el punto de conexión y con la ayuda de un desarmador pequeño, libere el sistema de sujeción mientras introduce el cable. Termine siempre esta acción, quitando el cortocircuito de la tablilla y colocando nuevamente el seguro amarillo en su posición original. Este es un elemento útil que permitirá cortocircuitar el secundario del transformador de corriente cuando por alguna razón se tenga que abrir el circuito de control en ese punto. Una vez realizadas y verificadas las conexiones anteriores, usted puede energizar su sistema y posteriormente operar el interruptor termomagnético a la posición de conectado on. Observe que la pantalla del relevador VLUC después de algunos segundos se enciende. Generalmente, los bancos automáticos de capacitores funcionan de la siguiente manera. El regulador automático, mediante el transformador de corriente, instalado en la fase A de su sistema eléctrico y las señales de tensión de las fases B y C, mide los parámetros eléctricos del sistema incluyendo el factor de potencia, así como la demanda de potencia reactiva. El regulador automático calcula el factor de potencia, lo compara con el valor objetivo programado, normalmente 0.95 inductivo. Si el valor calculado está por debajo del objetivo,
envía una señal de control a un contactor para conectar a un grupo de celdas capacitivas que al ser conectadas elevarán la potencia reactiva capacitiva, elevando el factor de potencia. El regulador automático toma una nueva medición y compara el valor obtenido con el objetivo. Si aún es menor al esperado, enviará una señal de control a otro contactor para conectar un grupo más de celdas capacitivas. Si al tomar una nueva medición al factor de potencia, este ha sido alcanzado, ya no conectará más grupos de celda. De la misma forma, si desaparece el requerimiento de energía reactiva, es decir, el factor de potencia es ahora mayor al valor objetivo, el regulador desconectará los pasos que no sean necesarios. Su banco de capacitores cuenta con un regulador de factor de potencia marca Veluc, modelo CM. Dicho regulador cuenta con pantalla digital, LEDs indicadores de pasos conectados, LEDs indicadores de funciones especiales, perilla de selección de ajustes, interruptores de función de alarmas, puerto de conexión RS232DB9 para comunicación a una PC. Las funciones del selector están listadas en la parte posterior del equipo e identificadas con la letra H seguida de un número, por ejemplo, H2, tiempo de conexión. El relevador cuenta con una característica de autoajuste para el parámetro de sensibilidad del transformador de corriente CK, el cual no requiere ser ajustado. El relevador medirá los capacitores conectados durante el proceso diario de regulación. De acuerdo con el impacto de compensación, memoriza los valores y compensa las desviaciones del factor de potencia objetivo con la ayuda de esta memoria. Asegúrese que el interruptor miniatura que protege el circuito de control se encuentra en posición conectado ON. Después de que el interruptor es puesto en posición conectado ON, la pantalla del regulador de factor de potencia permanecerá apagada por unos segundos. Después de 6 segundos, encenderá, ejecutando una autoprueba de los dispositivos ópticos de la pantalla y teclado que dura 2 segundos. Después de este tiempo, se deberá observar el valor del factor de potencia del sistema eléctrico. Si apareciera la indicación I0, significa que el regulador de factor de potencia no está detectando flujo de corriente en el secundario del transformador de corriente. El equipo es capaz de operar con una señal de corriente de hasta 15 mA. Un retardo de tiempo que no es ajustable previene cualquier conexión de capacitores por un periodo de 90 segundos. Este tiempo de retardo de arranque es indicado por el parpadeo de los 2 puntos decimales arriba de los símbolos de la pantalla más y menos. Después del tiempo de retardo de arranque, el punto de la derecha de la pantalla sobre signo más parpadeará en la presencia de carga inductiva si el relevador fue conectado correctamente. Las conexiones erróneas que se lleven a cabo en la secuencia de fases o en la polaridad del transformador de corriente producirán mediciones erróneas tal como el factor de potencia capacitiva. Los siguientes parámetros han sido ajustados en su equipo dentro de la planta. Sin embargo, estos pueden llegar a ser reajustados en sitio, siguiendo las indicaciones que a continuación se describen. H3, modo de operación automático. H1, factor de potencia objetivo 0.95. H2, tiempo de conexión de pasos 40 segundos. H5, número de capacitores a controlar, el que aplique de acuerdo al equipo. H6, relación del transformador de corriente, el que apliquen de acuerdo al equipo. H7, relación del transformador de potencial, 4 para equipos en 480 volts y 2 para equipos en 240 volts. H8, modo de alarmas. A1, restablecimiento automático. H9, programa de conexión, el que apliquen de acuerdo al equipo. S2 y S3, programación de las alarmas activadas ON. Para modificar alguno de estos parámetros, coloque la perilla de selección de ajustes con ayuda de un desarmador plano de 1/8 de pulgada, en la opción que corresponda al ajuste que quiera modificar. Posición H0, el relevador permanece apagado y muestra en la pantalla la palabra OFF. Una vez seleccionado el parámetro, deberá ajustarse oprimiendo el botón Enter para habilitar los botones más y menos. Oprima el botón de más
para un valor más alto y el botón menos para un valor más bajo. Una vez realizado el ajuste deseado, deberá oprimir el botón Enter nuevamente para confirmar el valor modificado. Posición H1. El valor seleccionado es mostrado en la pantalla. Dicho ajuste puede efectuarse desde un valor 0.7 inductivo hasta un valor 0.9 capacitivo. Opción H2. Ajuste del tiempo en el ficheo de los pasos mínimo de 5 segundos hasta 1200 segundos. Opción H3. El relevador comienza a operar en modo automático, indicando en la pantalla el factor de potencia del sistema u otros valores medidos. Opción H4. El relevador comienza a operar en modo automático, indicando en la pantalla alternadamente una H y el valor de factor de potencia. Los pasos de capacitores podrán ser conectados o desconectados después del tiempo de retardo de conexión seleccionado, presionando los botones Enter, más y menos. Opción H5. El número de pasos, es decir, de capacitores a controlar, puede ser modificado por medio de los botones Enter, más y menos. La pantalla mostrará alternadamente el número de pasos. Por ejemplo, para 3 pasos aparecerá CL3. A menos que vaya a controlar un capacitor adicional, se recomienda modificar este parámetro. Cualquier alteración al diseño original del equipo que no sea aprobado por INELAB será causa de la cancelación de la garantía del equipo. Opción H6. Ajuste el valor de relación de transformación del transformador de corriente que instaló en la fase A. Este ajuste fue efectuado en planta de acuerdo al transformador de corriente que se suministra con el equipo. Una mala selección de este valor ocasionará mediciones erróneas y mal funcionamiento del equipo. Opción H7. Ajuste el valor de relación de transformación del transformador de potencial. Una mala selección de este valor ocasionará mediciones erróneas y mal funcionamiento del equipo. Opción H8. Si se selecciona A0, la alarma es almacenada en la memoria y solamente podrá ser cancelada por la actuación breve del interruptor correspondiente. Si se selecciona A1, la alarma será cancelada automáticamente cuando la condición de alarma desaparezca. La indicación de alarma en la pantalla no interrumpe el funcionamiento del equipo, son solamente señales visuales. ALLO, ALHI. Estas indicaciones de alarma indican una falta de compensación o sobrecompensación en el sistema eléctrico. Durante la operación manual, estas alarmas no estarán activas, ya que el cliente puede regular el factor de potencia deseado, aunque este no corresponda al valor de factor de potencia objetivo programado. ALLO indica que el factor de potencia objetivo no ha sido alcanzado durante un tiempo de 75 veces el tiempo ajustado de conexión de capacitores. ALHI indica que el factor de potencia objetivo ha sido sobrepasado durante un tiempo de 75 veces el tiempo ajustado de conexión de capacitores. ALNN. Esta visualización de alarma en la pantalla indica la pérdida de compensación de potencia de capacitores individuales cuando están en operación, con base al cálculo del tamaño de cada capacitor grabado durante la puesta en marcha. Si la capacitancia real cae por debajo del 60% del valor original, la pérdida de capacitancia es indicada por ALNN, donde NN corresponde al número del capacitor defectuoso. Si más de un capacitor es afectado, cada uno de estos será referido individualmente por una secuencia de señales de falla. ALCD. Esta visualización de alarma en la pantalla indica que uno o varios capacitores no han sido conectados al sistema capacitor inexistente o defectuoso. Para llamar a esta función de pasos defectuosos, presione el botón DEF. Si más de un capacitor falla, cada paso afectado será automáticamente reportado en una indicación alternada en la pantalla. Esta alarma será cancelada de forma automática en el caso de una interrupción breve de energía o después de 7 días. Para cancelar dicha alarma de forma manual, presione el botón DEF no más de 10 segundos.
ALHA. Esta visualización de alarma en la pantalla indica el contenido armónico de la línea de alimentación de valores elevados para el correcto funcionamiento del banco de capacitores. ALI, solo en equipos con opciones adicionales. Esta función solo actúa si un valor mayor a 0 es ajustado en HE. La sobrecorriente será señalizada tan pronto como la corriente medida I excede el umbral preseleccionado en HE. La señal será cancelada tan pronto como la cantidad de corriente no exceda más el umbral. ALDI, solo en equipos con opciones adicionales. Este modo de alarma es activado si la corriente térmica de la carga excede el valor preseleccionado en HE. Opción H9. Seleccione el programa de conexión a utilizar oprimiendo los botones Enter, más y menos. A menos que vaya a modificar la capacidad de un capacitor o a instalar uno adicional, se recomienda modificar este parámetro. Una vez más, les recordamos que cualquier alteración al diseño original del equipo que no sea aprobado por INELAB será causa de la cancelación de la garantía del equipo. Indicación de los valores medidos. Presione los botones sobre la pantalla para acceder a la medición del parámetro correspondiente, como sigue. P. Potencia total activa en kilowatts. Base cargas simétricas. S. Potencia total aparente en kVA. Base cargas simétricas. Q. Potencia total reactiva en kVAR. Base cargas simétricas. Coseno de phi. El display muestra el factor de potencia del sistema. U. Voltaje trifásico del sistema, en volts. I. Corriente aparente y corriente térmica de la carga de la fase medida. Porcentaje de armónicas. Distorsión de la tercera, quinta, séptima, novena, onceava y treceava armónica. Clock. Muestra en el display la fecha y la hora disponible. Esta opción se maneja solo bajo pedido. El símbolo de capacitor indica los tamaños de los pasos de capacitores que son mostrados en kVAR. OP está relacionado con el número de pasos y sus conexiones. DEF. El display muestra los pasos defectuosos. Si varios pasos están dañados, serán mostrados en una forma secuencial. Si se detecta que con un factor de potencia por debajo del objetivo preseleccionado no se conectan los pasos requeridos en forma automática, le sugerimos revisar los siguientes puntos. Si la conexión del transformador de corriente no es la correcta, regrese a la etapa correspondiente y revise punto por punto. Si detecta que el relevador VELU indica que hay pasos desconectados, desenergice su banco y verifique que todas las conexiones de fuerza del circuito de los capacitores sean correctas. Verifique si operó el interruptor termomagnético del circuito de control. De ser así, restablézcalo. Pero antes de volver a energizar, deberá revisar que no haya celdas dañadas o cables y conexiones en mal estado. La función de alarma se activa aunque todo parece normal. En el caso de bancos automáticos, el valor de factor de potencia objetivo preseleccionado fue ajustado a un valor superior del que fue calculado el banco de capacitores. Corrija este valor. Por último, para identificar una celda en mal estado, simplemente revise la tapa de la celda. Si muestra un abultamiento, es señal de que ya no sirve y debe ser reemplazada. Para reemplazar las celdas, libere el seguro. Desconecte las terminales de energía y control. Saque el conjunto de celdas. Desconecte las terminales del capacitor. Retire la tuerca de sujeción. Reemplace la celda. Atornille y conecte. Coloque de nuevo las celdas en su lugar. Asegúrelas y conéctalas. Como medidas de mantenimiento preventivo a su banco, deberá revisar conforme a su programa de mantenimiento los siguientes componentes: limpieza general interior del banco y de las rejillas de entrada y salida de aire, ventiladores extractores funcionando correctamente, apriete todas las conexiones eléctricas del banco,
Revise los fusibles de fuerza y de control, las celdas capacitivas y reemplace las dañadas. Siguiendo nuestras indicaciones, estamos seguros de que su equipo operará adecuadamente por mucho tiempo, proporcionándole ahorros significativos en sus facturas de energía eléctrica.